Bueno, Marina, nos vamos para el pádel, pero hoy tenemos un podcast un poquito diferente, nos adentramos en el otro lado del deporte, en el del entrenador, ¿no? Vamos a descubrir un poco también cómo es ese papel, el sufrir fuera de la pista, el trabajar con los deportistas, porque cuéntame, ¿qué invitado tenemos hoy? Pues hoy tenemos un invitado que agradecemos que haya salido de la pista un momentillo en su apretada agenda. Un nombre mítico de Málaga, o sea, el que no conozca a Guti de Málaga, y no hablamos del otro Guti del fútbol, hablamos del Guti bueno, el del pádel, pues no conoce realmente lo que es el pádel en Málaga. Hablamos de un hombre que, bueno, lo conocemos efectivamente por ser un pedazo de entrenador, por haber llevado a la selección española de menores, por haber llevado selecciones andaluzas y sigue siendo coordinador de las selecciones andaluzas. Y bueno, también por su etapa de jugador, que no tanto la conocen, y ahora nos contará un poco, porque tú también tienes una larga trayectoria como jugador y de hecho un título hasta de campeón de Europa, ¿no? Sí, la verdad que un placer estar aquí, lo primero, muchas gracias por invitarme. Y sí, cuando fui jugador, la verdad que tengo algunos títulos, fui 6 o 7 veces campeón de Andalucía absoluto y luego gané también el Campeonato de España por equipo, fui campeón de Europa por selecciones y subcampeón del mundo por selecciones también. Casi nada, ¿eh? Casi. Es verdad que fuimos porque el equipo A no iba y fuimos como el B. Pero bueno, la verdad que... No pasa nada. Pero mira, con el equipo B, que esté ganando sus campeonatos del mundo y campeón de Europa, nada mal tampoco, ¿no? Es verdad que también hay que decir que en esos momentos... no te quites mérito, Guti, no, por favor. Yo no me quito mérito. Pero en esos momentos era Argentina, España y Brasil. Bueno, y ahora también, salvo Brasil. Bueno, pero ahora está empezando a haber más movimiento. Es verdad que todavía hay muchos más países, pero por ejemplo hay países como Portugal, como Suecia, Italia. Francia, Italia, que están haciendo un gran trabajo y que en unos años van a poner la cosa... ¿Pero tú crees que en unos años lo vamos a ver ya eso realmente? Porque yo lo veo todavía demasiado España-Argentina, ¿eh? Hombre, todavía es verdad que los jugadores top de España y los jugadores top de Argentina al final llevan mucho tiempo por delante en horas de entrenamiento. Al final la mayoría de los entrenadores están aquí en España y puntualmente van a estos nuevos países, pero están saliendo jugadores pues que están empezando por ejemplo, ya hay parejas portuguesas como los Deus, que están sí, es verdad, en el cuadro final de Premier. O sea, ¿se cargaron hace poco a Momo, puede ser? ¿O a quién fue? Estuvieron a punto de ganarle a Momo. Sí, ¿verdad? Momo ganó 7-6 el tercero. Ojo, ¿eh? Entonces, bueno, es verdad que era Valladolid, que es una pista que es un tiroteo, porque aquello es a pegarle de todos lados y ahí cualquiera puede hacerte un partido complicado. Me gustaría preguntarte un poco, en ese viaje un poco atrás que hemos hecho, a mí muchas veces da la sensación de que probablemente en los últimos 20 años, las últimas 2 décadas, es el deporte que más ha evolucionado el pádel, ¿no? Ha sido, no sé, desde tu versión de jugador a ahora tu versión de entrenador, ha sido brutal, ¿no? Otros deportes no ha habido esa evolución. La verdad que ha habido una evolución, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, ha habido una evolución brutal. O sea, yo me acuerdo, nosotros íbamos a jugar torneos, y por supuesto aquí en Andalucía tú jugabas por el trofeo y a lo mejor algo de dinero. A nivel nacional había torneos que ganabas algo de dinero, pero al final... Te regalaron una batidora, ¿eh? Tú prácticamente no vivías de eso. O sea, hombre, era como... Yo de hecho estaba estudiando mientras competía, he hecho INEF y pues a la vez que entrenaba, competía y lógicamente el nivel de entrenamiento que yo hacía no tiene absolutamente nada que ver con el que... Se ha especializado también muchísimo más. Se ha especializado mucho, ha evolucionado el deporte en todos los aspectos. aspectos. Lo mediático, lo económico, ¿no? Al final todo eso influye en que, como hablabas, que siga España o Argentina en el top de jugadores, ¿no? Y vamos a ir a los inicios también un poco porque vamos a contar quién es Guti. Claro, y cómo llega al pádel, ¿no? También. Cómo llega al pádel. Tú eres de Cádiz. Yo nací en Cádiz. ¿Y en qué momento te viniste para acá? Pues yo viví en Cádiz 9 años, porque mi padre estaba destinado allí por trabajo. Y bueno, pues veníamos mucho a Málaga, porque mis abuelos vivían aquí en Málaga. Entonces prácticamente casi todos los fines de semana veníamos a Málaga. Pero pues, a los 9 o 10 años nos vinimos, ya mi padre lo trasladaron aquí a Málaga y entonces pues ya nos vinimos aquí y empezamos a vivir aquí. ¿Y en qué momento conoces tú el mundo del pádel? Porque estamos hablando de unos años en los que el pádel no existía, claro, es que no existía. Yo realmente empecé con el tenis.
Claro, O sea, y Era lo estuve- natural, ¿no? Era Claro, lo natural. yo estuve muchos años jugando al tenis en Cádiz y aquí en Málaga estuve jugando al tenis en el Club Mediterráneo y luego me fui a entrenar al Club de Tenis Málaga. Y pues cuando estaba un poco acabando mi época en el colegio, con 17, 18 años, pusieron unas pistas de pádel en el Club de Tenis Málaga fíjate. y con otro chico que yo entrenaba al tenis, que era José Luis Cóndor, pues bajábamos cuando terminábamos de entrenar y nos metíamos en la pista de pádel allí A pegar raquetazos de a ver tenis. qué pasaba. Pero me imagino que todo muy A jugar frontón. improvisado, ¿no? Sí, Que no, no, jugábamos no había ni entrenadores, ¿no? Jugábamos, bueno, en ese momento allí estaba Un monitor o algo así, ¿no? Antón Ruiz y Toñe Tosina, que son los que llevaban el pádel allí, que eran jugadores y daban clases y eso. Y bueno, nosotros nos metíamos en la pista de pádel y jugábamos al tenis. Hostia, pero en plan frontón y- total, porque ahí y tiene que de- rebotar la bola. Claro, y de hecho realmente nosotros jugábamos como de torneo en torneo. Empezó a haber torneos, sobre todo en Miraflores, Sí, el Club el Mayorazgo, Tornillo de Málaga, el claro. Limonar. Y la verdad que ahí es cuando empezamos un poco a jugar de torneo en torneo y bueno, nos pegaban unas palizas, claro. Nosotros a lo mejor jugábamos con... Había gente, jugadores, Ángel Gancedo, que llevaban toda la vida, que eran mucho más mayores, Rafa Boloy, Antonio Anaya, que realmente pues tú los veías jugar y decías, con esto no podemos perder, y nos metían unas palizas que salíamos allí Al pero pádel, con la claro, cabeza, con la cabeza con la cabeza Claro. agachada. De hecho, la primera vez que yo jugué al pádel fue porque un compañero mío del colegio, de Los Olivos, su padre, que era Enrique Decler, Sí. que tiene ahora mismo, yo creo que está cerca, tiene que estar rondando los 80 años y sigue jugando al pádel todos los Qué días. máquina. Y es un fenómeno. Y me invitaron a jugar y jugué con él, con el padre y con un chico Juaneco que ya falleció. Y fue yo creo el primer partido de pádel que jugué. Y no veías la bola pasada, ¿no? No, En plan, ahí al de final repente yo, veías una bola que yo rebotaba y jugaba dices, al ¿esto qué es? tenis, bola que iba para atrás, intentaba volearla y defendernos como pudieron. ¿Y en qué momento, o sea, con el tenis hasta dónde llegaste? ¿Llegaste a competir en plan nivelito y tal? ¿O Competía a era aficionado? nivel regional, competía a nivel provincial y iba a los campeonatos de Andalucía, pero no... Por ejemplo, José Luis Cóndor sí se fue, por ejemplo, a Barcelona a entrenar Ah, mira. y yo empecé a estudiar INEF y hubo un año que... Bueno, Inés tiene que ser en Granada, ¿no? Exacto, estudié en Granada, Claro. pero hubo un año que no entré y entonces fue cuando empecé a dar clases de pádel y a jugar en mis primeros torneos y ¿A darla o a impartirla? a impartir también. A impartir también sin tener tampoco... A ver, no, mucha- ahí ya, cuando empecé a dar clases ya llevaba Ah, tiempo vale, jugando, vale, vale, no ¿te fue de imaginas? entrada ya... A ver, que no sé, aquellos años, tú sabes, es que no se conocía el pádel como ahora, No, ni la mucho verdad menos, que- obviamente. Así que vete a saber. No tiene, fuerte. no Y tiene todos nada esos que ver. torneos que imagino también, ¿no? Todo muy, no sé si improvisado, pero que si echas la Amateur, vista ¿no? Entre atrás comillas. comparado con ahora, ¿no? Todo muy natural el crecimiento a lo mejor, ¿no? Sí, es verdad que había torneos con muchas parejas, Prestigio, ¿no? con muchas parejas y con mucho prestigio y a medida que pasaban los años, lógicamente, pues cada vez más. Al principio nosotros realmente íbamos a un torneo que íbamos a echar el rato y jugábamos al tenis. ¿Y cómo fue el paso de ir subiendo escalones en el pádel? Pues lo típico, fuimos jugando torneos, vas jugando por aquí y ese año que empiezo la carrera, pues yo ya estaba compitiendo un poco más a nivel nacional, a nivel andaluz y esto como todo, empiezas a jugar torneos, empiezas a conocer gente y te metes un poco en el mundillo, ¿no? ¿Cuántas veces le tuviste que explicar a la gente qué era el pádel en su momento? Pues al principio, claro, mucha gente te decía, hombre, a lo mejor aquí en Andalucía no tanto, pero cuando iba saliendo te preguntaban y decía, pero bueno, ¿esto qué es? Y a esto te Esto- dedicas. De hecho, A lo mejor tus padres, claro, ¿no? El típico comentario de tus padres, pero ¿y el niño vaya a Madrid a competir a esto para qué? claro, ¿No? Totalmente. Sí, bueno, lo único al final yo estaba estudiando y Claro. cumplía con mis estudios. Claro, y mientras eso, pues, cumpliera, al final, adelante. y más o menos yo me lo costeaba entre lo que iba ganando de los torneos y de alguna marca y eso. Ah, mira, algo pues, te iban dando, ¿no? o sea, más o menos algo bien. íbamos sacando. Y me gusta mucho preguntar cuando hablo Sí. con el mundo del pádel, ¿en qué momento visteis ese punto de inflexión de que el deporte despegaba? ¿Cuál fue quizás esos puntos de inflexión en el que uno ya dice, "Uf, este deporte... Yo el primer momento que empecé un poco como a entrenar fue con Carolina Navarro, Mira, que ella ya llevaba tiempo compitiendo. sois más o menos de la misma y quinta, ¿no? ella un poquito mayor, Sí. pero sí parecido. No sé si 2 años o algo así. Y la verdad que empezamos a entrenar y bueno, al final nos tirábamos cestos, jugábamos cruzados y coincidíamos en muchos torneos, entonces al final pues
Pues, ¿Y como jugador te tuviste que ir fuera o estuviste siempre aquí en Málaga como punto yo de base? empecé aquí en Málaga, luego cuando estuve en Granada, entrenaba allí en Granada, con gente que jugaba. ¿También pegaba allí fuerte ya el pádel en Granada? ¿O Allí era ya un poquito... estaba, no había pegado como aquí en Málaga, pero ya había gente que jugaba y eso, entonces bueno, pues yo iba entrenando y eso, y ahí fue cuando empecé ya a competir a nivel nacional. ¿Y en qué momento te llama la selección española y dices, oye, vente, Pues yo qué fue sé, ahí europeo? cuando fue, la verdad que el año ni me acuerdo. ¿No te ¿Para acuerdas qué del te año voy a que fuiste engañar? campeón de Europa? El año yo creo que fue 2003, Ah, bueno, juraría. 2003. Juraría que fue 2003. Y fue, quién había en aquella fue el selección? año, yo hasta el año 2001 estuve en Granada y luego me fui a hacer un máster de instalaciones deportivas Ah, mira. y me dieron una beca en la Blume, con el Ah, pádel. o sea, que has estado en la Blume de He Caos. estado en la Blume 2 años, ¿Pero interno? interno. Estuve ¿Con quién durmiendo. Eso coincidiste te allí? digo, Porque ¿quién eso has tiene que coincidido? ser... Ahí coincidí con Álvaro Quirós de golf, Sí. que ha sido un gran jugador, Jorge Llames de tiro olímpico, que era mi compañero de habitación, que Mira. ha sido olímpico y ha conseguido... ¿Cómo es la experiencia de vivir en un La sitio así? experiencia es una pasada, lo único que claro, yo era el raro de allí. En plan, este Porque, deporte que hace aquí. claro, Ellos también te preguntaban qué es el ellos, pádel, ¿no? algunos, Que ellos son todos ¿y tú olímpicos, de dónde has futuro salido? olímpicos. Conocían el deporte, pero claro, yo era un poco La el verdad que, raro de o allí. sea, me parece... Yo no sabía que daban becas en la Blume para la gente del pádel, la verdad. En ese momento estaba Juan Carlos Higuero allí. Ah, con mira, el atletismo. claro, sí, sí. La verdad que había muchos deportistas y la verdad que fue una experiencia... ¿Eso sigue existiendo? Increíble. ¿Que haya becas para jugadores de pádel en la Blume? Después Porque no me suena... después mía hubo varios Sí. jugadores, hubo una chica de Extremadura y luego yo creo que Juanjo Gutiérrez también Sí, estuvo. mira. Y la verdad que fue una experiencia. Yo creo que una de las increíble. pinitas pendientes que tiene el pádel, ¿no? Que llega a esos Juegos Olímpicos, se está Bueno, trabajando, yo se está creo trabajando en que ello. más pronto que tarde va a acabar. Se Hombre, está yo- trabajando, yo ahora creo que el año el- pasado hubo un Y paso al adelante. final, con las inversiones que está haciendo el mundo árabe en el mundo del deporte y ellos al que final apuestan que se tanto por el entienda. pádel, Mm. en cuanto haya unos Juegos Olímpicos por aquella zona, yo creo que lo meten en el Creo que el deporte. crecimiento que está viendo en todos los países hace que cada vez esté más cerca. Lo único que hay veces que ocurren cosas que dices, así no llegamos a ser olímpicos ni... Por ejemplo. Bueno, problemas que surgen con los circuitos, los jugadores, o Sí, sea, las quejas que había últimamente de por la huelga de ejemplo, jugadores, es complicado, etc, yo entiendo ¿no? a los jugadores porque de Sí. hecho entreno a algunos y les entiendo perfectamente y al final, claro, es complicado porque Ha crecido quizás demasiado rápido todo el entorno, todo el negocio, todo lo mediático, como para que se sienta al final, pues salvando las distancias, ¿no? El fútbol, la liga tiene 95 años de antigüedad o la ACB tiene 60 y pico o lo que tenga. Al final el pádel quizás ha ido demasiado rápido como para asentarse, ¿no? yo creo que hubo un cambio muy brusco, como de un año para otro, de repente hubo un cambio que fue brutal, que la gente pasó de ganar normal a ganar muchísimo dinero y mucha gente. Y luego, con el pasar Se de fue los volviendo años, a cerrar se otra ha vez, ido ¿no? como estabilizando. Sí. Y entonces ahora es verdad que ganan mucho dinero los primeros y los jóvenes que tienen proyección, pero luego hay un grupo ahí La intermedio. clase media, ¿no? Digamos. La clase media está sufriendo mucho. Porque claro, el circuito, si habéis visto más o menos el calendario, claro. hacen giras en Argentina, Paraguay, Estados Unidos, Chile. Sí, sí, Oriente Entonces, claro, Medio. tírate 3 semanas fuera de tu casa y en muchos casos, si vas a previa, Claro. que el primer partido sea 0 puntos, 0 euros, claro, Sí, a que eso sea al fondo final perdido. tienes que Duro, tener una es duro. mochila. Tienes que tener un buen patrocinio detrás. Claro, Patrocinadores, tienes que tener efectivamente. patrocinadores. Realmente, muchas veces son esos patrocinadores los que mantienen un poco a los jugadores que puedan seguir intentando el llegar al circuito. Me da curiosidad, pero no lo hemos hablado antes, lo del tema de cuando estabas en la selección española, ¿con quién coincidiste dentro del equipo? Pues la selección española, bueno, ahí estuvo, lo único, claro, ya son más mayores, estaba Henry San Martí, son jugadores que ahora ya no están compitiendo. Estuvo Pablo Martínez Semprún, que ha sido uno de los mejores jugadores en España. Juan Martín llegó a estar en alguna de las convocatorias, estuvo. ¿Con España? Con España, es nacionalizado, Ah, amigo. nacionalizado español. Vale, vale. Y Bueno, mira. luego, bueno, al final he tenido la suerte de poder jugar pues, contra jugadores como Vela, Reca, Nerone. ¿Y la has ganado a Vela? A Vela no le he ganado. En la A espinita. Juan Martín conseguí ganarle un set en un campeonato de España.
Ojo, ni tan mal, ¿eh? Pero a vela ni un set. A ¿Pero tú que eras derecha o revés? A vela, yo jugaba más en la derecha. El revés O sea, que era un puntualmente. cruzado a tope con Juan Martín. Exacto, que te venían por todos lados. Encima zurdo. Ahí había que jugar despacito lo más posible porque a velocidad. Y ya no había en esa época ya vislumbrabas que te ibas a dedicar también al paso que ibas a dar después de entrenador, o cómo Bueno, fue yo algo... realmente desde el principio he ido formándome porque además de hacer INEF hice muy pronto el curso de monitor nacional y luego prácticamente mientras estaba haciendo INEF hice el curso de entrenador nacional también. Y ya de hecho cuando estaba en Madrid, en la Blume, también empecé a dar clases y eso. Y bueno, he tenido la suerte de entrenar con buenos entrenadores como Jorge Martínez y allí en Madrid cuando estuvimos allí, y la verdad pues eso al final pues te hace ir absorbiendo muchos conceptos, muchas cosas que hace pues, que luego te sirvan a la hora de hacer de entrenador. ¿Te plantearon alguna vez quedarte en Madrid de entrenador, allí con ellos en alguna de las academias que tienen por allí y demás? Bueno, yo en ese momento incluso todavía estaba compitiendo y bueno, al final me vine porque tuve ahí un año que tuve un año más no tan bueno y... Un año de estos de bajón existencial que dice, ¿qué voy a hacer con mi exacto. vida, no? No tanto eso como a lo mejor que no se dieron los resultados. Un poco más deportivo, ¿no? A pesar de que estaba entrenando bien y tal, y no llegaban esos buenos resultados, y bueno, y al final dije, pues mira, me vuelvo a casa, doy clases, sigo compitiendo, y bueno, y seguí haciéndolo de esa manera, me lo tomé un poco más tranquilo. Pero bueno, ya empecé un poco más a entrenar, ya empecé a entrenar a menores sobre todo, tenía bastantes menores y luego bueno, pues ya más adelante pues he ido entrenando a jugadores que hoy en día hay algunos que están Bueno, uno muy de arriba. esos menores es Nuestra Señora Bea González. Una de ellas Doña es, Bea González. Una de ellas es Doña Bea González, efectivamente, que tuve la suerte de poder entrenarla. Yo no la Ya entrené desde chica se le veía... desde pequeña, Es que no un la, caballo, es como un no caballo la de- entrené, pero en los últimos años antes de irse a Madrid. ¿Cómo es gestionar un talento así de Ya cuando ves. están empezando? La verdad que, a ver, tener eso es disfrutar. O sea, porque realmente tú al final, cuando eres entrenador, lo que tienes que intentar es enseñar a lo mejor muchos golpes. Sí, las nociones más básicas, ¿no? Claro, y ahora de repente te llega una persona que tiene prácticamente todo, por así decirlo, Y como que y hago, que le casi, echo bola. y que casi lo que tienes que hacer es frenarle Sí, sí, sí. Y gestionando los tiempos, ¿no? exacto, y Hombre, ya ves. gestionar un poco más todo eso que tiene para que lo aproveche al máximo. ¿Eso lo detecta rápido un entrenador cuando te llega un jugador que te dice, uff, Que este tú es dices, diferente "Este al va a resto"? llegar. Generalmente ves que tiene algo diferente, que tiene tiros, que tiene habilidades, que ve cosas que no ven los otros jugadores y ve, si hace las cosas bien, va a llegar arriba. De ¿Y hay hecho, alguno que... Bueno, perdón que te corto. No, para nada. Que digo... no sé, ¿has puesto el ojo en alguno que diga, este va a llegar lejos y al final se ha quedado a mitad de camino? Bueno, yo de No, hecho... no den nombre porque Me no, imagino que hay muchos yo he tenido- intangibles, he ¿no? En el tenido- deporte. claro, al final- Lesiones, situaciones personales, ¿no? Al final esto es como todo, no todo el mundo entrena igual. Antiguamente no hay las condiciones que hay hoy en día de entrenamiento, entonces ha habido gente que de hecho se estaba codeando con jugadores que hoy están top 10 o top 5 e incluso les ganaban, pero por lo que sea pues tuvieron problemas, no entrenaban lo que tenían que entrenar y entonces pues se fueron un poco diluyendo y igual que ha habido situaciones al revés, que gente Sí, que no te lo esperaba, a que lo no mejor, te lo y de esperaba repente- o gente que tú veías tiene que entrenar Que mucho, le costaba, ¿no? Sí. pero es verdad que al final con esfuerzo y sacrificio Sí, al final más Totalmente. tenaz, ¿no? tienes opciones de llegar ahí. Eso es otro de los factores quizás que ha hecho la evolución del pádel tan rápida, la, entre comillas, profesionalización de la base o el perfeccionamiento, ¿no? de la base, que de tan pequeño empiecen ya a competir, ¿no? Desde muy pequeñitos están compitiendo, de hecho desde benjamines ya están Claro, eso antes no viajando por existía, ¿no? Andalucía y por España. ¿Hay una edad límite para empezar a competir? O sea, límite por debajo, la mínima. Realmente como tal, no. Creo que no. No sé si tienes que tener al menos, porque se supone Benjamín es 9-10. No sé si tienes que pre-Benjamín sería como 7-8. No sé si tienes Yo creo que ya menos, no No sé sé si- Claro. Vaya. Bueno, realmente cuando si los metes a competir ahí es más un poco de Diversión, de claro. diversión y
aunque bueno, esto hoy en día te encuentras de Total, todo. total. Pero es verdad que ha cambiado mucho. O sea, hoy en día jugadores cadetes y junior, incluso algunos infantiles, no están entrenando como entrenan los profesionales, pero sí tienen una planificación, tienen un Y casi un preparador calendario, físico. ¿no? De competición. Bueno, por supuesto. No parecido por las distancias, pero sí todos los fines de semana compitiendo, Sí, ¿no? Al exacto. final. Sí, al final es muy parecido, pero en tus circunstancias. otro nivel, incluso los cadetes y los juniors compitiendo ya en torneos absolutos. Entonces, muchas Barbaridad. veces... Y casi vamos, haciendo de sparring, ¿no? En los de entrenamientos. hecho, claro, muchos jugadores cadetes junior con tiras de nivel, ellos pa' eso. pues tiras de ellos un poco para que entrenen los jugadores todos. Mira, hablábamos un tema aquí ¿era con los hermanos Varo, con Ana y con Antonio? Creo que sí. Hablábamos con ellos que Ana decía, por ejemplo, le preguntamos por la fuga de talentos de Málaga, Sí. que se han Es ido justo a le voy a Madrid y preguntar tal. yo ahora un poco sobre que has hablado Sí. de tu estancia en Madrid, de las academias en Madrid. Sigue siendo la meca, ¿no? Para cualquier deportista. O ya se puede uno labrar la carrera aquí. A ver, realmente lo que tiene Madrid, aparte de que tiene muchísimas academias, muy buenos entrenadores, al final tiene una cosa que aquí es más difícil de tener, por lo menos a día de hoy, aunque puntualmente, cuando ha habido más jugadores, había más opciones. Pero es verdad que al final los mejores jugadores están allí. Entonces, eso hace que puedan montar buenos partidos, que los entrenamientos sean De calidad, ¿no? de más ritmo. Eso no quiere decir que los de aquí sean peores. O sea, de hecho, al final yo creo que el entrenamiento aquí es más específico. O sea, con el jugador se trabaja más de una manera particular y allí es más entrenamiento siempre, más de juego, Sí, juego de real. situaciones Sí. y se trabaja también técnicamente, pero a lo mejor yo creo que aquí eso se hace también bastante bien. Pero eso tú, por ejemplo, lo detectas de cuando algunos niños que ya están pensando, pues en un par de años me voy a Madrid o tal, ¿eso Que allí lo están los detectáis? buenos, ¿no? Hay niños de hecho hay algunos menores que han estado aquí y se han ido cuando han cumplido los 18 y te dicen, joder, es que allí no ve el nivel de entrenos que hay. Es verdad que no por o sea, más por el nivel de los jugadores, porque al final la velocidad de bola, los partidos que pueden montar, todo eso sí hace que, claro, que el nivel suba. Pero los entrenadores a nivel técnico que hay hoy en día aquí en Málaga y en Andalucía no tienen nada que... Eso te iba a decir, ¿tú crees que falta gente formada en Málaga y alrededores? No solo en Málaga capital, en provincia, gente formada que diga, la gente se quiere venir a entrenar con él aquí o con ella. Hay muy buenos entrenadores, el tema es que no hay una academia a lo mejor como tal que... Falta ese proyecto Un de gran tener aquí centro, una ¿no? academia Exacto, grande. un gran centro. Sí. Exacto. La Federación Andaluza ha estado mucho tiempo y está ahí detrás intentando a ver si es capaz de montar un centro y bueno... ¿Y por qué crees que no sale? ¿Cuál es el problema? Para que no haya un centro en Málaga, con toda la gente que hay aquí del pádel. Bueno, al final... También quedan muchas circunstancias, ¿no? al- Las inversiones privadas. Al final, ¿no? claro, al final si lo haces de manera privada, al final es una inversión que tú haces y Mm. hará que vengan los jugadores, que cuando realmente Claro, están todos en que Madrid eso tenga un es muy retorno, claro, que difícil, traerlo a Málaga. es muy difícil decir traerlo. Entonces, de hecho, Quizá lo que hay que se ha- conseguir es que se queden los se ha- jóvenes promesas. Claro, ¿no? Ya ves. se ha rumoreado muchas veces que Ovide, que Reca se querían venir a Málaga o a esta zona y claro, ahí pues traerían jugadores y al final pues harían... Bueno, al final por conexiones de vuelos, de trenes, de Lógicamente, infraestructura y demás, tampoco hay nada que envidiarle. Málaga en ese aspecto pues, Ya tiene- ves, totalmente. No, yo hablaba del tema del problema de Málaga porque en la entrevista con los hermanos Varo y todo el tema de los sparring que estábamos comentando antes, Ana decía que para progresar una chica no tiene por qué irse a Madrid porque aquí con los chicos que llaman para hacer Sí, de la sparring los base, ¿no? entrenamientos pues se pueden apañar. Y a ver, el nivel de un tío de una categoría un poquito inferior puede competir perfectamente contra una tía de buena categoría. Pero en el caso masculino es verdad que a veces les cuesta hasta conseguir compañeros para echar buenos partidos y demás, ¿no? Ya cuando hablamos de categorías top. Efectivamente, sí, eso sí es verdad. De hecho, bueno, Javi Ruiz, Javi para que la gente por ponga en ejemplo, contexto que lleva Javi Ruiz. Javi Ruiz, por ejemplo, lleva entrenando bastantes años aquí en Málaga ya, pero luego a la hora de montar partidos le cuesta. Claro. Es verdad que hace sus entrenamientos. ¿De quién tiráis? ¿De técnicos. Solano? Sí, muchas veces quedan eso con Solano, con Javi Bravo también, ahora con Currito.
Sí. Bueno, ¿Currito le mete caña ya? Bueno, están ahí, se pican, en pican un mucho. cruce entre Currillo y Los únicos Javi. que juegan en lados diferentes. Bueno, pero tú sabes, un cruzadito de esto de tal. Javi todavía tiene una veteranía, lo único que es verdad que Curro tiene una chispa que el tío... Que apunta manera, ¿no, Currillo? Apunta manera, pero tiene que trabajar muy bien. Que no se le vaya a ver. Tiene que seguir trabajando porque tiene muy buenas cualidades, pero hay que trabajar duro porque si no es muy complicado llegar ahí arriba. Para que la gente se ponga en contexto también, Curro Cabeza, que fue hace poco ganador de, no me acuerdo qué prueba fue, pero de Premier Padel, que fue el ganador más joven Gijón de Premier fue, Padel. El pedo de Fue en Gijón, ¿no? Cuando pasó todo el Que tema hay que de... decir Es verdad claro, que ahí fue de los efectivamente. torneos. Bueno, hay que ganarlo. Efectivamente, Totalmente. que le ganó a Tolito y a toda esa en la gente, final claro. ganó a Gonzalo Alfonso y a Tolito, Sí. que a Que hay que ganarles también. Sí, sí, o a sea, priori una pareja que era la favorita para el claro. torneo. Es que Y fueron de bueno, tapados todo el torneo, porque eran dos totalmente. chavales de 17, 18 años. Totalmente. Como Hicieron- el día que ellos ganan, tú estarías flipando en tu casa, ¿no? En plan, de este niño. La verdad, yo de hecho estaba volviendo de un torneo, Mm. yo creo que fue un torneo de menores, de un TIS Premium, y el partido me tocó en el avión, o sea, no lo pude ver. qué Entonces coraje. vi el peloteo, Fue encender el móvil, y ¿no? encender el móvil y Vaya. justo estaba terminando. Y la verdad, pues bueno, me dio mucha alegría porque llevo ya mucho tiempo con él, es muy buen niño, la verdad que... Y cada día está entrenando mejor y la verdad que, bueno, tiene que darle duro y seguir entrenando duro porque todavía le queda para... Ah, pero ya lo tienes llegar. ya lo puedes poner en tu palmarés, que lleva al campeón más joven de la historia de Premier Padel. ¿eh? No, está claro, está claro. ¿Cómo es, Guti, un poco también gestionar talentos deportivos en edades en las que también empiezan a salir muchas posibles distracciones, ¿no? Porque al final estamos hablando de niños de 16 a Adolescentes. 18 años, las primeras salidas, si tus amigos no se dedican al deporte de élite, no van a entender que tú Total. te tengas que acostar a las 9 de la noche o a las 10 de la noche porque tienes que ir a jugar pádel a la otra punta, en fin, que tiene que ser también una labor psicológica por tu parte, ¿no? Hacerles entender que tienen que seguir un camino que sus amigos no van a seguir. Totalmente, al final no es fácil, porque al final los niños cuando entran en la adolescencia pues empiezan un poco con el tema de lo que tú has dicho, la salida, los amigos, pero bueno, yo creo que al final lo bueno que tiene el pádel es que aunque luego haya mucha tensión en lo que es la competición, luego termina el partido y hacen mucha piña. Sí, que tu grupo a lo mejor se Exacto. dedican todos a eso y es más fácil. Exacto. No es que sus amigos sean solo los del pádel, porque luego tienen sus amistades del colegio, Sí, pero es verdad que hay muy del buen ambiente instituto, dentro del pero es pádel. verdad que en el pádel Hay mucha piña, ¿no? hay muy buen ambiente y hacen mucha piña y entonces... Es más fácil. Y yo pienso también que al final también tienen que hacer de todo. O sea, que porque... O sea, que en ese sentido no eres estricto. Porque se dediquen al pádel no quiere decir que no puedan salir nunca. O sea, al final son niños, son jóvenes. Solo que no salgan el y, día antes del partido, claro, ¿no? Por lo menos. lo que tienen es que organizarse, hacer las cosas igual que tienen que organizarse para estudiar, para su entrenamiento, pues lógicamente el fin de semana antes, si el torneo es el fin de semana que viene, pues ese fin de no va a salir todos los días, porque al Hombre, final ya ves, te lógicamente imaginas. eso te va a afectar. Pero claro, eso no quiere decir pues, que si hay una época en la que tienen menos competiciones, pues que puedas hacer alguna salida o... Sobre todo para que no se quemen, ¿no? También necesitan... Claro, al final yo creo que dentro de... Esa es buena, ¿eh? Dentro de Es verdad que se una... queman. Dentro de que tienen que tener todo muy organizado, en el sentido de su entrenamiento, Competiciones. sus descansos, pues al final lo que se llama hoy el entrenamiento invisible, que es un poco el ir al fisio, el recuperarse, Comer el bien. descansar, Sí, las cositas que no se ven. las horas de sueño, lo que no se ve, que no lo puedes poner, aunque a veces pones los platos de comida Sí, y eso, sí, pero eso en total. Instagram no lo puedes subir. Entonces, todas esas cosas, pues hay que llevarlas, pero bueno, yo creo que al final todo se puede compaginar si lo llevas con un poco con una lógica y con un poco de tener un cabeza. sentido común, Sí. ¿no? Por así decirlo. Oye, ¿cómo es lidiar con los padres a día de hoy? Esa pregunta me gusta A hacerla. ver, porque es que- hay de todo. O sea, yo la verdad que con los que entreno, con los menores que he entrenado, con los de padres... momento nadie se ha con manifestado, los ¿no? padres no he Nadie tenido- ha venido a no, reclamarte, oye, mi hijo, porque hace esa bandeja. No he tenido problemas en el sentido, me hacen comentarios y igual pues yo le doy mi opinión, pero
pero no he tenido, por así decir... Bueno, espera. Y a la hora de hacer las convocatorias de la andaluza, Bueno, ahí sí, Ahí sí. ahí es Hay complicado. presiones. porque él es el coordinador A ver, de las selecciones. presiones- No te vendrán los padres en los torneos, oye, mira a mi hijo que viene está No jugando. es que haya presiones, pero es verdad que lo que hemos comentado, todo se ha profesionalizado, entonces antiguamente a lo mejor estaba mucho más claro quién tenía que ir a la selección, pero claro, hoy Y en ahora día es terrorífico. muchas veces desde primera ronda hay partidos a cara o cruz. Sí, que tomar la decisión no tiene que Claro, ser fácil, ¿no? muy complicado. Muchas veces a lo mejor destaca una pareja más, pero luego tienes que llevar a 3 porque llevas un suplente y claro, ahora tienes que decidir de una segunda pareja a lo mejor. ¿Quién va, quién no? Quién sí, quién no, por qué, juegan los dos lados, no, hace veas. más equipo, no. Es muy Espero que hacer la complicado. convocatoria del Madrid. Sí, Es pero- muy Pero complicado. que vaya. La selección Sí, española, imagínate, Tita si cada selección española de fútbol, cada uno tenemos nuestra selección, pues de pádel, que son 3 en cada categoría, pues mucho más complicado, es difícil. Bueno, Y bueno, ¿tres en cada hay- categoría? ¿3 parejas? No. No, 3 jugadores. En la, Porque va uno de en la reserva. selección, Sí. en la Va uno de selección de reserva. menores compiten infantil, cadete y junior, Ah, vale. masculino por un lado y femenino por otro. Vale, creía que era en plan Entonces que íbamos de juega, reserva. no, y juega una pareja de cada. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de Andalucía van 3. Vale. Por ejemplo, la selección española normalmente iban 4 Mm. de cada categoría y bueno, al final es muy complicado porque yo entiendo que al final pues todos queremos que vaya mi hijo Total. o el que entreno o el que... Pero al final es muy complicado. Y bueno, No, al final te pues, puedes excusar diciendo, no, los que han ganado el título de campeón de Andalucía, que vayan eso, ¿no? Sí, lo único es muchas veces hay jugadores que a lo mejor, por ejemplo, ahora en cadete y en junior que están jugando competiciones superiores Claro. y no han jugado Como no con los va a llamar, Andalucía. claro. Entonces tienes que valorar a ver, porque hay veces que no están ganando cosas en absoluto y alguna vez que juegan en menores tampoco consiguen buenos resultados. Entonces tienes que ver... Es complicado, ¿eh? No es fácil, porque al final en absoluto es como que ellos no tienen presión. Porque si pierden, como que entra dentro de lo normal. Sí, claro. Porque al final, Lo raro si sería que pierden con ganaran a esa absoluto, gente. pues bueno, oye, ellos son menores, están formándose y entra dentro de un poco de lo normal. Pero claro, cuando van a menores, ahí es donde ellos Madre mía. sienten la presión de que tienen sí, que de que no ganar pueden o de fallar. que quieren hacerlo bien. Y entonces, bueno, al final, yo creo que igualmente es muy importante que los menores sean conscientes de que están en un proceso de formación y que vayan adquiriendo todos los hábitos, técnicas, tácticas posibles y todo eso pues lo va a ir haciendo un mejor jugador y una mejor persona, porque al final todos esos aspectos, valores que te da el deporte pues hacen que cada día pues sean mejores y bueno, el día de mañana pues dependiendo de muchas veces hace falta un poco de suerte, Sí, el hay estar en muchos el momento factores, pues, justo donde que te tienes apadrine estar. a alguien de repente. Claro, que tengas un buen patrocinador y que te permita viajar. No, que te llame un jugador de la parte alta que por la o cara que pues, te ha visto en un torneo o y que diga, te- oye, pues vente conmigo, efectivamente, o tal. que te llame un jugador que te dé la oportunidad. Sí, total. Pues todas esas cosas siempre Suma, todo suma. todo eso suma y te facilita un poco la llegada a estar ahí. Oye, ¿te Porque gustaría haber vivido las etapas de ahora como jugador? Decía, ay, qué coraje que en mi época no a podía mí, vivir yo estos viajes a yo, Malasia. yo qué sé. tengo un hijo que está compitiendo en infantil. Es verdad. A nivel... ¿Cómo es esa faceta también ahora de padre? Bueno, de un yo jugador? la verdad que me lo tomo, o sea, yo le digo que disfrute, que se lo pase lo mejor posible y Bueno, le entrenarás tú, por lo menos, ¿no? lo entreno algún día, no todo. Ojo. Antiguamente no me dejaba entrenarlo, porque se cabreaba, nos mataba. ¿Sí? Y bueno, y ahora hace varios entrenamientos, un día de ellos va con Solano, ahí a Inagua, otro día va a Más de Pádel, con José Castro, y luego otro día viene conmigo. Y es verdad que cuando viene solo conmigo, la verdad que ya me empieza a escuchar y empieza... No, pero a veces, o sea, muchas veces, de hecho, yo normalmente en los torneos no me siento con él, porque al coordinar las selecciones de menores Sí, y está eso, feo, ¿no? Está mal visto. no me gusta sentarme, aunque a él no tenga opción de ahora mismo de entrar ni en la selección ni nada, pero me parece que éticamente no lo debo hacer. Entonces, pues, y él a veces me dice, ¿por qué no te sientas alguna vez conmigo? Y bueno, de Hijo, hecho, es que quedó muy mal. en uno de los TIC, de los clasificatorios a nivel nacional, Sí. que la Federación Andaluza pues lleva varios técnicos, yo estaba
en uno de ellos como tal y pues las parejas solicitan que no tengan técnico y pues se hace un cuadrante y se les intenta asistir en todos los partidos. Y ahí coincidí que me senté con él por primera vez, la verdad que al final fue una experiencia No muy te mató bonita. ni ¿Se nada. consigue de No, cabeza la verdad. en los entrenamientos, en las competiciones de padre-hijo o se deja fuera de la pista, por ejemplo, cuando entrenáis? Es verdad que ¿O es difícil? Es difícil porque al final hay mucha confianza y bueno, muchas veces cuando hay confianza pues... Ya. No Bueno, ahí dices por lo la- menos no tenéis micro como en Premier Padre. no dices las cosas a lo mejor como las deberías decir o a lo mejor como se total. las dice a otra persona. Pero bueno, al final yo creo que entra dentro de lo normal y yo creo que a medida que vaya creciendo entiendo que pues que él irá entendiendo. ¿Pero él quiere ser jugador? Él te dice que sí. Y aparte tú estabas diciendo que tiene que estudiar Pero- también y hacer esas cosas, ¿no? Pero yo le digo que ser jugador es súper complicado. O sea, al final llegar a ser jugador... Tú dile que lo compagine con y vivir estudios del pádel hoy en y día, se apañe. es verdad que antes no había ni esa posibilidad. Ya ves. A día de hoy existe esa posibilidad, pero son muy pocos jugadores los que... Sí, es los una que élite viven. muy reducida. Sí. De hecho, yo creo que un poco en el tema del circuito de menores hoy en día hay un poco más de estrés, de tensión, un poco generado por eso. Sí, porque quieren llegar todos a la élite. Porque claro, al final Y no se ven puede. Que no hay hueco para todos, hay ¿no? gente Claro. que está ganando mucho dinero y que es verdad que no es lo mismo que otros deportes, pero... Sí, pero porque para también vivir el bien, pádel vaya. conlleva una serie de gastos que otros Claro. deportes Claro, no nos llevan. tú te- Por ejemplo, Totalmente. en el baloncesto el que tiene un sueldo tiene ese sueldo Y ya el está. fisio solo con el Y- equipo. Efectivamente. Claro, aquí te gestionas aquí gestionas no. el entrenador, Claro, el claro. fisio, Tu el equipo preparador lo pagas tú. físico, los viajes del entrenador, tus viajes. Que no están Al viendo la final, realidad. Claro, al final son muchos gastos y no es todo tan bonito. Es verdad que, bueno... Sí, pero está la ilusión ahí porque ya tienen es verdad referente que a el los que poder ven en la vi- tele el y hecho todo. de poder vivir del pádel, cuando antiguamente era impensable, pues eso hace que, Ya es una pasada. que el deporte haya evolucionado. Y que haya muchos niños que quieran ser como Lógicamente. Lebrón, como Galán. Hombre, y ojalá lleguen todos los máximos posibles, pero hay un límite. Al final, Claro. los cuadros pues tienen un límite y no todo el mundo tiene la posibilidad de llegar. Pero muchas veces te da otros caminos paralelos que a lo mejor no compiten en Premier Padel, pero a lo mejor sacas el curso de entrenador y hoy en día con Y lo quizá, que está eso creciendo sí, el pádel a hay mucho nivel trabajo internacional. alrededor del pádel que antes no Sí, había, eso ¿no? sí es verdad. Exacto. puede ser Representantes monitor. o todo eso. ¿no? Exacto. Hoy en día, pues, preparador físico, psicólogos, nutricionistas, representantes, entrenadores. No, y todos los que se van a otros países. Exacto. No, tú, por ejemplo, te vas también a otros países que te Exacto, contratan a yo- veces para hacer clinic y cosas, ¿no? Exacto. Sí, yo Que es voy- una ventana que hay miles de españoles por todo el mundo en clubes Muchísimo. dando clases y de todo, ¿eh? Yo tengo un amigo holandés que de hecho ahora en breve voy a Tilburg un par de semanas y fue la primera persona extranjera que le di clase y la verdad que hicimos amistad y el año pasado le pregunté, oye, ¿qué sitios puedo ir a visitar en Holanda? Y me dijo, ¿y por qué no te vienes a dar unas clases a nuestro club y luego disfrutas y pasas unos días con la familia? Y dije, bueno, oye, pues... Y lo planteamos y lo hice el año pasado y la verdad que este año repito, o sea que, Muy bien. que la verdad que es una experiencia con la familia, de conocer nuevos países y nuevas culturas y la verdad que fue una experiencia muy divertida. Bueno, Marina, vamos con tus preguntitas que siempre tienes Yo creo que preparadas. sí, ¿no? vamos a ir ya terminando la entrevista. Normalmente hacemos unos temas comprometidos para los jugadores, pero a ti no te queremos meter mucho fregado. Al míster hay que tenerle respeto. Hombre, por favor. No, pero te vamos a hacer un poco de preguntas de comparación de lo que era el pádel de tu época con la de ahora. Son preguntas cortas, ¿vale? O sea, por ejemplo, ¿tu revés favorito de tu época? ¿Mi revés te refieres al jugador de revés? ¿Jugador de revés favorito de tu Jugador época? revés, Willy Laoz. Aparte de amigo, he pasado muy buenos momentos con él y tiene una calidad brutal. Vale, sí. De hecho, luego ganó 2 torneos con vela, Ah, mira. ya cuando casi estaba un poco ya retirándose, jugando a la derecha. Porque la El que verdad puede, que puede, tenía una facilidad brutal y la verdad que siempre me ha impactado. ¿Pero tú llegaste a jugar con él? He jugado alguna exhibición, pero torneo oficial no. Tengo pendiente ahí algún torneo de veterano que... Eso digo yo, ahora que tengo reunir que- los veteranos de... Totalmente. Ahí, Vale, ¿y derecha favorito de tu época? derecha favorita de mi época.
Antes has dicho un nombre clave que yo creo que... Yo creo que Juan Martín, creo que es un referente, aparte por las cosas que hacía. Pero luego, más parecido a lo que yo era como jugador, que era más defensivo, creo que Gaby Reca... Mira, no lo he visto nunca jugar. Pues una pasada. Me pondré vídeos de YouTube. Porque me parece que no juega, pero hace lo que tiene que hacer. Vale, y ahora de la época actual, ¿con qué revés crees que... ¿Qué revés crees que es el mejor del mundo ahora mismo? Para ti. Para mí, Agustín Tapia. O sea, Yo creo que Tapia sí. tiene unas cualidades que es impresionante. Eso no se veía entonces. Eso antiguamente se veía poco, se veía menos. ¿Y derecha favorito? Y derecha favorito. Ya te digo, no tiene por qué ser número uno, Derecha favorito. Pues ahí no. Es verdad que me parece increíble lo que hace Chingoto. Estaba pensando en él. La verdad que me parece, por ejemplo, Arturo Coello me parece un disparate. O sea, el nivel de juego que tiene. No, es otro rollo, lo suyo otro yo lo he rollo. tenido en concentraciones de menores y veías que iba para arriba como... Y es verdad No le tenías que decir nada, que ¿no? hoy No en tenías día- que corregir nada. Sí, no, al final tú intentas ayudarle dentro de lo que... Pues lógicamente son jóvenes y al final pues tienen cosas que aprender y tú intentas pues, aportarle lo que... Pero es verdad que me sorprende y para bien que Chingoto hoy en día esté a ese nivel e incluso ganando campeonatos a la mejor pareja del mundo. Yo creo Tapia y Coello es brutal lo que están haciendo. Vale, ¿con qué te quedas con...? Esta yo creo que es muy fácil responder, pero bueno, ¿con qué te quedas? ¿Con las palas de antes o con las palas de ahora? Hombre, las palas de ahora son más cómodas. ¿Llegaste a coger las de madera con Carolina? Yo he llegado a jugar con palas de madera y la verdad que era duro, complicado, ¿no? Era duro. ¿Qué pesaba eso, una Era pala de duro. madera? No, la verdad no te Porque sé, las de ahora están más o menos 350, no tal. te sé decir lo que pesaba, pero Medio pesaba, kilo, medio kilo. Era un armatoste importante. Vale, ¿con qué te queda? ¿Con el formato más de tu época de que había pareja fija y tú morías con esa pareja? ¿O con lo de ahora que están todo el rato cambiando y que tienen libertad de cambiar cuando quieran? Realmente yo soy más partidario de lo antiguo. Sí, O ¿no? sea, Proyecto consolidado. Yo creo que al final un proyecto a la larga te puede ir al principio mejor o peor, pero al final si trabajas bien, trabajas en equipo, yo creo que al final acaba dando los resultados. Y además te hace ser mejor jugador, porque al final te tienes que esforzar para intentar que la pareja llegue a un mejor final. Y hoy en día juego 2 torneos y no Y a hay la resultado, mínima. cambio. Sí. Entonces al final muchas veces que no te da tiempo ni a conocer a tu compañero. Total. Pero es un poco por el complicado. resultadismo que hablábamos incluso antes, ¿no? De la presión que hay, ¿no? Hay mucho ganar. resultadismo, hay mucho... Es verdad que hay jugadores pues, que tienen objetivos por los Sí, resultados hay que mucho hagan, dinero en por juego. el ranking. Hay mucho dinero en juego. Exacto, entonces... Pero yo creo que a la larga... Sí, te va a dar más beneficio pegarte un año yo jugando con la misma creo persona. que te ¿no? da, hombre, no sé, que veas que Sí, que no lo has funciona, que no intentado, funciona. y no hay manera, pues bueno, pues oye, lo hemos intentado, hemos puesto toda nuestra parte, no va, bueno, pues vamos a cambiar. Pero yo creo que el hacer, de hecho, bueno, está demostrado, también es verdad que ganan mucho, pero Vela y Juan Martín, ¿no? Pues han estado muchísimos años como número 1, ahora Arturo y Tapia están ganando muchos torneos, pues al final un proyecto consolidado, si se hacen las cosas bien, aunque haya momentos en los que no vayan tan bien, ahí hay que remar en la misma dirección. Vale, y 2 preguntillas más. ¿A qué te hubieras dedicado si no hubieras sido el mundillo del pádel? Pues la verdad que no sé. ¿Qué se te da bien? Que diga, le puedo sacar partido a Bueno, esto. tirar- para tirar trabajar. de Villeneuve, ¿no? O algo así. Los Profesor de deportes educación física o algo así, ¿no? siempre se me han dado bien, es verdad. Pues mira. No he sido ningún fenómeno de esto que diga número 1 ni nada, ¿Profesor de tenis? pero bueno, he dado clases de tenis, jugaba al tenis y he dado clases de tenis. Pero es verdad, cuando hice INEF, hice las prácticas en un instituto y dije, yo no quiero, Esto no ser, va bien, ¿no? yo no quiero ser profesor de educación física. Y la última ya. Si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías de tu vida? ¿Cambiarías algo? No,
La verdad que soy feliz con lo que hago, con la familia que tengo, con mi mujer, con mi hijo, con mis padres, mi hermano. La verdad que no cambiaría nada. Pues ya está, te dejamos. ¿Quieres agradecer a alguien? Bueno, ¿A un club, algún agradeceros a patrocinador? vosotros, en primer lugar, Gracias a por ti. invitarme. Bueno, al Club de Tenis Málaga, que actualmente ¿Cuál es tu estoy cámara? allí. ¿Aquella? Esa de aquí. Luego, bueno, también actualmente estoy con GEA. Estuve muchos años con Padel Law y luego con Dunlop. Con Dunlop casi he estado media vida. Y bueno, mi hijo empezó a machacarme, te tienes que cambiar, te tienes que cambiar, te tienes que cambiar. Y llegó un momento que su mejor regalo de cumpleaños era ese, su carta de los Reyes era quiero un contrato GEA, entonces pues, bueno, pues al final se dio la situación y la verdad que también agradecido a GEA por todo y luego bueno, pues agradecer a todos los jugadores, los alumnos que tengo. Ahí, bueno, algunos ya son casi más amigos que jugadores incluso. De hecho, por ejemplo, también Momo estuvo entrenando conmigo y la verdad que le tengo mucho aprecio también y de hecho el año pasado estuvimos toda la familia animándolo allí en el máster final y la verdad que te llevas amistades, conoces mucha gente y la verdad que Contento. a seguir con la experiencia. Pues muchísimas gracias por haberte pasado en Palpadel y bueno, nosotros nos Nos vemos despedimos en el en el próximo próximo capítulo. capítulo. Muchas gracias. Hasta luego.